Fórmula e interpretación del BPN. El valor presente neto traslada todos los valores, tanto de entradas como salidas de dinero de un proyecto, al punto cero. Esto lo hace con una tasa de descuento que, como estudiábamos, puede ser la tasa de interés de oportunidad del inversionista para el caso en que el proyecto sea financiado exclusivamente con dinero de este. En casos en que los proyectos sean financiados por fuentes mixtas, quiere decir por fuentes internas y externas, la tasa de descuento a utilizar debe ser la del costo promedio ponderado de capital. La fórmula comprende llevar al punto cero la sumatoria de las entradas y restarle a estas, en ese mismo punto cero, la sumatoria de las salidas. Conozcamos la interpretación de los resultados a partir de ejemplos. Consideremos un proyecto financiado con fuentes mixtas y tasa mínima esperada del 20% efectiva anual, para ser estudiado bajo tres escenarios distintos, A, B y C. Para el caso A se requiere invertir 100 millones de pesos y al cabo de un año se recibirá a cambio 130 millones de pesos. Utilizando la fórmula del valor presente neto, donde recordemos las sumatorias de las entradas en el punto cero se restan de lo que valen las salidas en ese mismo punto, tendríamos lo siguiente. El valor presente neto del caso A sería 130 millones de pesos llevados al punto cero. En este caso A, el valor presente neto de A sería igual entonces a los 130 millones de pesos trasladados al punto cero. Eso se hace multiplicándolo por el factor 1 más la tasa, 1 más el 20%, que es 1.2, elevado a la menos número de periodos. Como la tasa es anual, contamos desde el 1 al 0, hay un solo año, por lo tanto sería a la menos 1. Y restamos menos las salidas. Las salidas comprenden solamente los 100 millones de pesos de la inversión, que ya están en el punto cero y no requieren de traslado. Por lo tanto, el valor presente neto de la situación A sería igual a 130 millones de pesos por 1.2 a la menos 1 menos 100. El resultado de esa operación da 8.33. ¿Qué traduce el 8.33? Pues bien, al ser la tasa mínima esperada del 20%, eso quiere decir que el inversionista, por los 100 millones de pesos que coloca en el caso A, esperaría recibir por lo menos 120 millones de pesos. Al recibir 130 millones, esto indica que está recibiendo 10 millones más del mínimo esperado. Ese 8.33 millones traduce exactamente el valor de los 10 millones de pesos adicionales, pero valorados a precios del punto cero. Quiere decir que si trasladamos los 10 millones adicionales al punto cero, multiplicándolos por 1.2 a la menos 1, nos va a dar exactamente el valor presente neto calculado. En un proyecto donde se le pide invertir 100 millones de pesos para que al cabo de un año pueda obtener 120 millones de pesos. 120 millones de pesos, por ser entradas llevadas al punto cero, se multiplicarán por 1.2 a la menos 1 y luego se restarán los 100 millones del desembolso. Esto nos entrega un resultado de 0 pesos. ¿Qué significa ese 0 pesos? Pues simplemente que el proyecto que está en estudio está entregando exactamente la tasa mínima esperada. Como se verá, 100 millones de pesos convertidos en 120 millones de pesos al cabo de un año rinde exactamente el 20%, que es la tasa de descuento utilizada en el cálculo. De esto podríamos también deducir lo siguiente, que para todos los casos en que el valor presente neto resulte ser 0, eso indicará que la tasa de descuento es exactamente la tasa que rinde el proyecto. Para una situación C con el mismo inversionista, donde se le pide invertir 100 millones de pesos para luego al cabo de un año retirar 110 millones de pesos, aun cuando en la operación contablemente no se pierde, sin embargo veamos lo que dice el valor presente neto. Aplicando la fórmula tendríamos 110 millones llevados al punto cero. Para ello se multiplica por 1.2 a la menos 1, menos los 100 millones del punto cero que corresponden al desembolso, nos entrega un resultado de menos 8.333.333 pesos. ¿Qué traduce esto? Bien, como quiera que se esperaban no 110 sino 120, quiere decir que se entregaron 10 millones por debajo de lo esperado,
y esos 10 millones valorados a precios del punto cero ya sabemos que vale 8.33. El negativo nos indica que estuvieron por debajo de lo esperado. De aquí podemos concluir que cuando el BPN resulta ser negativo, significa que entrega menos de la rentabilidad esperada. De lo visto hasta aquí podríamos concluir al considerar proyectos por valor presente neto. Cuando vamos a decidir sobre un solo proyecto, si el BPN es mayor que cero, esto significa que sea positivo, se aceptará el proyecto. Si el BPN es negativo o menor que cero, se rechazará el proyecto, y si es igual a cero, se dice que sería indiferente, o sea que podría o no aceptarse, dependiendo aquí en este caso de invertirlo aquí en el que se estudia o en otro proyecto que le rinda la misma rentabilidad. Al elegir entre proyectos alternos, el criterio de decisión señala lo siguiente: si valor presente neto de A es mayor que valor presente neto de B, se aceptará el proyecto A. En caso de que el BPN de A sea menor que el de B, se aceptará B, y en el caso de que resulten iguales, se dice entonces que será indiferente elegir entre A y B. Al considerar el BPN para decidir sobre un solo proyecto, habíamos comentado que mientras el resultado fuera negativo, el proyecto se rechazaría. Sin embargo, esto tiene un asterisco por lo siguiente: en estudio podríamos considerar en la elección de proyectos alternos solo los costos debido a que los ingresos son similares, y en ese caso los resultados serían negativos puesto que nada más estamos considerando los desembolsos. Bueno, sea el caso en que tenemos un BPN de A menos 45 y un BPN de B menos 50. En ese caso se escogería A, puesto que menos 45 es mayor que menos 50. Y si lo vemos desde el punto de vista de los costos, podríamos decir que 45 en costos es menos que 50 en costos. Por lo tanto, vamos a preferir el BPN de A. Al comparar proyectos de vida útil diferente, se precisa utilizar una estrategia con la cual se equilibran las respectivas vidas útiles. Me explico. Si tenemos un proyecto A que dura 2 años y un proyecto B que dura 3 años, entonces para poder comparar los respectivos BPN se requiere utilizar el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo para el caso de 2 y de 3 que no tienen factor común se calcula multiplicando 2 por 3. Esto es 2 por 3, 6. Quiere decir entonces que el proyecto de 2 años se repetirá 3 veces para alcanzar los 6 años y el de 3 se repetirá 2 veces. Con eso podríamos calcular los BPN, solo así podríamos compararlos. Para el caso de proyectos cuyas vidas útiles tienen factor común, como sería el caso siguiente: si un proyecto X tiene una vida útil de 12 años y un proyecto Y la tiene de 15 años, entre 12 y 15 hay un factor común que es 3. Ese 3 se multiplicará por el resultado de dividir cada una de esas vidas útiles entre ese factor común de 3. 2 entre 3 da 4 y 15 entre 3 da 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será 3 por 4 por 5, que da 60. 60, ¿qué significa? Que el proyecto de 12 años lo repetiremos 5 veces y el de 15 4 veces. Así podríamos entonces llegar a BPNs comparables. Iniciemos ahora lo relacionado con la tasa interna de retorno. Habíamos comentado en el BPN que si el BPN de un proyecto es 0 es porque la tasa de rendimiento del proyecto es la misma tasa de descuento. Por lo tanto, si calculamos el BPN de un proyecto utilizando como tasa de descuento la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, eso quiere decir que 0 va a ser igual a la sumatoria de las entradas en el punto 0 menos la sumatoria de las salidas en el punto 0, empleando para tal caso como tasa de descuento la TIR. Veamos este proyecto donde hay que invertir 100 millones de pesos en el punto 0 para poder recibir 70 millones dentro de un año y 50 millones dentro de 2. ¿Cómo calcularíamos el rendimiento de ese proyecto? Diríamos entonces que 0, que es el valor presente neto, utilizando como tasa de descuento la TIR, sería igual a 70 millones llevados al punto 0 con el factor 1 más tasa elevado a la menos 1, más 50 llevados al punto 0 con el factor 1 más tasa elevado a la menos 2, menos los 100 del desembolso en el punto 0
eso debe darnos 0 como resultado. En el cálculo del valor presente neto, simplemente aplicábamos la fórmula para llevar al punto 0 tanto las entradas como las salidas. Para el caso de la TIR se aplica la misma fórmula, tan solo que decimos que el BPN es 0 cuando se toma como tasa de descuento la tasa interna de retorno. Para poder calcular la TIR de esta función se requiere hacer tanteos, esto es darle valores a TIR hasta que satisfaga la ecuación, quiere decir que la sumatoria de las entradas menos las salidas nos dé igual a 0. Un importante apoyo para el tanteo en la definición de la TIR fue un procedimiento denominado interpolación, que asumía unas proporciones con las que se podía hacer un cálculo muy aproximado. Sin embargo, aparecieron entonces las calculadoras financieras con las cuales se hizo más rápido el proceso. Le correspondía entonces a la calculadora hacer esa labor del tanteo. Y hoy en día contamos con una herramienta como lo es la hoja de cálculo de Excel, que nos ayuda a hacer las operaciones de forma más rápida, más sencilla y más exacta. Al decidir sobre la inversión en un proyecto bajo TIR, debemos comparar la TIR con el costo promedio ponderado de capital o la rentabilidad mínima esperada por el inversionista. Si TIR es mayor que la tasa esperada, se aceptará el proyecto. Si TIR es menor que la tasa esperada, se rechazará. Y si TIR es igual a la tasa esperada, se dice que sería indiferente invertir en él. Cuando se trate de elegir entre proyectos alternos, se escogerá la TIR mayor, de manera que si TIR de A es mayor que la TIR de B, se escogerá A, en caso contrario la B. Y si son iguales, diríamos también que sería indiferente invertir entre A y B. Para conocer cómo se realizan los cálculos de BPN y de TIR bajo Excel, les recomendamos atender el próximo tutorial.